relacionados con esta práctica residen en el trabajo mancomunado entre la ingeniería biomédica y el diseño industrial. Sí, siguiente. Brevemente para comentar, una más. Vamos. Otra más. Bueno, y es en este contexto que con más de una década de trayectoria, las consultoras de Dovis y Federico y Action Consultora Aplicada venimos desarrollando productos de tecnología médica y asesorando en aspectos normativos y regulatorios, los que nos ha permitido conformar un equipo de trabajo con diseñadores e ingenieros especialistas en usabilidad, producción, comercialización, comunicación y asuntos legales. Es así que con el apoyo de ProCórdoba y la Cámara de la Industria de la Salud de la provincia de Córdoba, estamos presentando en este momento el programa de innovación en productos médicos. Se va el sonido. ¿Se va el sonido, Maxi? Perdón, sí. Yo te escucho bien. No, pero yo lo tenía silenciado, perdón. Okay. Es así donde este programa está dirigido a quienes trabajan o tienen intenciones de trabajar en proyectos relacionados con tecnología médica. La idea de llevar adelante y planificar un proyecto, de idear contemplando variables involucradas en este tipo de proyectos, sin dejar de poner foco en las personas y su experiencia, es lo que propone este programa en colaborar en capacitar, ¿no? La idea de prototipar, testear, validar, iterar, son acciones que desde la ingeniería y el diseño industrial, una práctica habitual. Una más. Para el programa de innovación en productos médicos hemos desarrollado una serie de capacitaciones que tienen como objetivos identificar los distintos productos médicos y sus requerimientos regulatorios específicos, brindar conocimientos sobre diseños eficaces y eficientes y sobre todo innovadores a través de herramientas propias de la ingeniería biomédica y del diseño industrial. También la idea es incorporar conceptos y tomar decisiones en el momento de iniciar proyectos relacionados con tecnología médica, aportar a buenas prácticas del desarrollo de productos y por sobre todas las cosas el objetivo de este programa tiene en propiciar el trabajo conjunto entre diferentes disciplinas, entre diferentes profesionales, poniendo foco en el diseño industrial y en ingeniería biomédica. Es así que, bueno, en este caso, en este webinar, nos parecía propicio hablar sobre conceptos básicos sobre el desafío de diseño para iniciar un proyecto en tecnología médica. A ver, ¿qué pretendemos aportar con este encuentro? La idea es poder transmitirles conceptos para planificar un proyecto de tecnología médica en el momento de iniciarlo, aportar esas buenas prácticas del desarrollo y seguimos insistiendo en que, sobre todo la complejidad de este tipo de sistemas, requiere un trabajo mancomunado entre diferentes profesionales y bueno, nosotros ponemos foco en ingeniería biomédica y diseñadores industriales. Un poco dando el índice de este webinar y sobre lo que vamos a hablar, vamos a ir, digamos, pasando sobre qué es un producto, digamos, qué es un producto médico, por qué es clave propiciar el trabajo conjunto entre ingenieros y diseñadores, y después alguna definición de factores como lo que es la empresa, la práctica médica, el mercado y el anillo de ciclo de vida de un producto médico. Bien, entonces para arrancar, digamos, hay algunos conceptos que nosotros tenemos que partir de la base, porque hoy por hoy todo el mundo está hablando de productos para la salud y se cruza qué es lo que es un producto médico propiamente y qué es lo que es otro tipo de dispositivos que pueden estar en relación a las personas, pero que no encuadran dentro de la definición que está unánimemente aceptada
esto a nivel de todo el mundo, pero en principio los que rigen son los ministerios de salud de cada uno de los países, y el concepto de producto médico es aquel equipamiento, aparato, material, artículo, sistema de uso y aplicación médica, odontológica o laboratorial que está destinado, sea para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación o la anticoncepción, es decir, estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de terapéuticas también, y que puede o no utilizar un medio farmacológico en conjunto con el uso indicado, ¿verdad? Aparece también otra descripción que es accesorios, digamos, a estos productos médicos. Todas estas definiciones son importantes para poder interpretar si el desafío de diseño que nosotros estamos tomando encuadra dentro de lo que es un producto médico. Bueno, si encuadra dentro de lo que es un producto médico, tipificado por la disposición 2318 desde hace más de 15 años, entonces vamos a tener que tener una serie de consideraciones particulares en este diseño porque se enmarca dentro de los requerimientos de la normativa de salud. Bien, entonces, como nosotros veníamos diciendo, como se trata de un producto complejo, es clave propiciar este trabajo conjunto, es decir, no verlo solamente desde la perspectiva propia, porque yo lo voy a enmarcar solamente desde mis potencialidades o desde mis habilidades. Por eso es importante trabajar en interdisciplina si lo que estamos buscando como resultado es efectivamente lograr la innovación tecnológica. Sí, y en eso quiero destacar que es importante entender al producto médico como un sistema complejo, entendiendo como tal la integración de una heterogeneidad de elementos o subsistemas, ¿no?, que lo componen y cuya naturaleza lo sitúa normalmente dentro del dominio de las diversas ramas de la tecnología y la ciencia. Esta heterogeneidad caracteriza, además, determinando un sistema complejo en donde la interdefinidad y la mutua dependencia son las funciones que cumplen dichos elementos dentro de un sistema total. Ahora bien, ¿cómo podemos definir sintéticamente de qué complejidad estamos hablando? Para ello tenemos el gráfico que están viendo ahí en la firmina, en donde podemos apreciar cómo incluyen diversos factores, tanto técnicos, humanos como de negocios, dentro de un contexto sociopolítico, económico, social y legal. Estos factores, humanos, técnicos y de mercado, condicionan los proyectos y son los que, interactuando, nos permiten hacer, si hacemos una correcta integración entre ellos y aplicamos herramientas creativas, lograr las innovaciones funcionales, técnicas y emocionales. Bueno, ¿está Marce, perdón? ¿O te pisé? Sí, adelante, Ania. Bien. Ok, entonces, hay una serie de conceptos que vamos a tener que empezar a abordar para meternos en propiamente el diseño. Entendamos que el diseño es una partecita, una parte muy importante de todo lo que debe considerar una empresa manufacturera de productos médicos. Entonces, cuando nosotros hacemos foco sobre el diseño, hay una serie de cuestiones que uno tiene que empezar a considerar. Fundamentalmente que el diseño es un proceso sistemático y documentado, es decir, todas estas ideas que los creativos, los directivos, los responsables de las empresas empiezan a tener, hay que bajarlas a un sistema documental y procesarlas de manera sistemática, ¿sí? Las disposiciones sanitarias vigentes establecen una serie de requisitos y siempre que se cumplan y se documenten esas etapas, uno puede elegir la metodología para diseñar o la herramienta de diseño con la que se sienta más cómodo. Cuando hablamos de estos conceptos, fundamentalmente quiero hacer foco sobre 5 conceptos en particular, que es eficacia, la gestión de la calidad, los ensayos, la gestión de riesgos y todo esto enmarcado en un contexto de seguridad. ¿Sabes qué te voy a pedir, Sebas? Porque me ha entrado una solicitud de Lourdes Haney que no está pudiendo entrar.
Así que mientras yo avanzo Sí. con esto, te voy a pedir que la agregues como añadir personas, como invitar desde arriba. ¿Sí? A ver, ¿Tenés el correo de Lourdes? Ahí lo no, acá. Si ustedes me no. permiten, me voy a interrumpir un minutito a ver si la puedo agregar manualmente, porque me dice que no la está pudiendo ingresar. Ahí se envió la invitación, se envió al mail, fíjate. Les pido disculpas, pero Lourdes es una de las propulsoras de esto, no la podemos dejar afuera. Bien, entonces hablábamos de estos conceptos. Estos pilares, estos conceptos se transforman en pilares en el diseño. Ahora yo quiero que hagamos un poquito más de nos acerquemos con un poquito más de profundidad en cada uno de ellos. Cuando hablamos de gestión de la calidad, nosotros tenemos que entender que toda empresa que fabrique productos para la salud debe tener sistematizado y conforme a las disposiciones vigentes todos sus procesos de fabricación. Esto es lo que habitualmente ustedes van a escuchar nombrar como sistema de buenas prácticas de fabricación o las GMP, las Good Manufacturing Practices y demás. Son imprescindibles en todas las empresas que fabriquen productos médicos. Todas las legislaciones sanitarias de todo el mundo exigen estas condiciones, ¿no? Esto es una cuestión que uno siempre destaca cuando surgen los emprendimientos, que estos emprendimientos pueden surgir en cualquier ámbito, pero los procesos de fabricación y de diseño de un producto médico tienen que estar anidados dentro de un sistema de gestión de la calidad. Otro de los conceptos que hablábamos era fundamentalmente la seguridad, porque como punto de partida de todo diseño de producto médico, existen un pool de normas técnicas que aplican algunas de manera transversal a todos los productos médicos, otras por especialidades, que consideran aspectos de seguridad, que consideran cuestiones relativas al desempeño elemental de los productos y demás. Pero también, de nuevo, nos estamos encontrando con un marco, digamos, salvo que estuviéramos trabajando en productos muy, muy de borde, en general nos vamos a ir guiando por las grandes normativas o las grandes carreteras normativas, digamos, que establecen los parámetros mínimos de seguridad de los productos médicos. Es fundamental en la etapa de diseño que hagamos una correcta gestión de los riesgos, un buen análisis de gestión de riesgos de este producto, es lo que nos va a permitir tipificar todas las aristas que tiene este producto médico y poder abordarlos y fomentar o soportar el concepto anterior que dijimos, que era el de seguridad. Cuando uno hace una buena gestión de los riesgos implícitos por buen uso o por mal uso previsible de un producto médico, uno empieza a facetar todas las aristas de este producto y por lo tanto podemos trabajar en la contingencia de estos riesgos asociados al uso del producto. Fundamentalmente, el producto tiene que demostrar eficacia en relación a la actividad sanitaria que se atribuye, ¿verdad? Sea esa terapéutica, sea ese diagnóstico y demás. Entonces, nosotros desde el diseño vamos a tener que ya ir tomando las consideraciones necesarias para la demostración de este desempeño. Esto se puede hacer de distintas maneras, de hecho, nosotros nos podemos explayar bastante más en relación, distinguiendo lo que es un producto con eficacia demostrada, es decir, un producto que ya existe en el mercado, que todos ya lo reconocemos, digo, no sé, tomemos un caso cualquiera, digo, agarremos un nebulizador, todos sabemos qué es un nebulizador, sabemos cuáles son las características que uno espera de un nebulizador y cómo podríamos tipificar la eficacia de ese nebulizador. En tanto que sería diferente plantear la eficacia cuando es un producto totalmente disruptivo, un producto absolutamente innovador, en donde los esfuerzos para demostrar la eficacia pueden ser de otra índole, digamos, con un nivel de profundidad mayor, de manera tal de que nosotros podamos plenamente garantizar que el equipo hace aquello para lo cual está siendo diseñado. Y para todas estas demostraciones es imprescindible encontrar el pool de ensayos que le aplican a mi producto.
Los ensayos, si bien el fabricante o el diseñador puede ir ensayando de manera autónoma en sus propias instalaciones y con independencia sus propios productos, resulta imprescindible que contar también con la visión externa, ¿sí?, de un laboratorio. Habitualmente son laboratorios tercerizados, que pueden ser industrias privadas, que pueden ser universidades, pueden ser de distinta índole, que van a confirmar la conformidad de mi producto respecto de un determinado estándar. Es decir, el laboratorio, con la normativa en mano, ensaya nuestros productos y nos emite un informe. Esos informes son remitidos luego a las autoridades sanitarias. Los laboratorios, razonablemente, digamos, esta es una cuestión de que uno intuitivamente la reconoce, los laboratorios tienen un determinado alcance que es acreditado en función de sus capacidades, ¿correcto? Hay laboratorios que tienen un alcance pluripotencia, un alcance mucho más plural, digamos, que pueden brindar servicios de ensayos a distintos rubros. Hay otros laboratorios que están muy segmentados para lo que es industria médica propiamente. Entonces, cuando empezamos a ver cómo es esta empresa que diseña y cómo se va a colocar dentro de todas las cadenas o todo el eslabón, digamos, que recorre un producto médico hasta que llega al paciente o al usuario final, vamos a tener una etapa manufacturera, o bueno, el importador podría ser, pero digamos el que inicia con ese producto en un determinado territorio. Va a haber una cadena de distribución razonablemente mayorista y minorista. Va a haber un médico o un profesional para la salud que esté involucrado y finalmente va a llegar al paciente. Y si bien todos estos eslabones pueden contribuir al diseño y generar input para la innovación, el responsable del diseño es el fabricante manufacturero. Es decir, a los ojos de la autoridad sanitaria, únicamente, de manera exclusiva, el fabricante es el que tiene que sistematizar toda esta documentación de diseño, ensayar, demostrar la eficacia, etcétera, etcétera. Pudiendo, sí, estar retroalimentado por cualquiera de las cadenas sucesivas, de los eslabones de la cadena sucesiva. Bueno, siguiendo en la esfera de la empresa, en estos factores que dan la complejidad a un producto médico, digamos, podemos tomar como referencia, una referencia muy básica de los diferentes esquemas organizacionales de la misma. Las empresas de tecnología médica tienen particularidades. Dentro de esas particularidades, y donde por ahí la interacción entre ingenieros y diseñadores más se propicia, es en esta parte que está marcada acá, donde está el área de gerencia de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo, perdón, donde, si ustedes se fijan en el esquema, interacciona con el resto de las áreas de la empresa, justamente porque lo que busca es conocimientos específicos para, bueno, luego tomar decisiones. Sí, en este esquema hay algo para destacar. Bueno, Agnese como ingeniero biomédica lo va a explicar mejor. Hay una figura muy importante, hay figuras muy importantes. Primero podemos tomar a los consultores externos, o sea, profesionales de la salud, que interaccionan con la empresa justamente para ir aportando conocimiento y validando algunos conocimientos por parte de la empresa también. Pero sobre todo hay una figura que es importante, que es la figura del director técnico, que ahí es donde también, digamos, es una figura que posibilita dentro de la estructura de una empresa este tipo de interacción interdisciplinar dentro de la empresa. Correcto. El rol del director técnico, ahí les voy a pedir, ¿hay alguna cuestión con el tema del agregado de la gente? Le voy a pedir a Marcio, o puedo ir agregando yo. Creo que podés vos agregar, Añez. Sos vos la anfitriona. Sos vos la anfitriona. No. ¿Solo yo? Ok. Bueno, lo que necesito es un correo electrónico de los que necesiten ser agregados. Así que si saben de alguien que no está pudiendo ingresar, escriban en el chat el correo electrónico y lo vamos a ir agregando. Si me dan un segundo, acá tengo uno para agregar. Añadir. Miren, la verdad es que hace 50 días que estamos trabajando con estas herramientas. Somos todos tecnológicos, pero cuando el diablo quiere meter la cola no falla.
Así que siempre hay algo que se escapa. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí fue un mes. Bien. Entonces, esto que Sebas comentaba respecto de las posiciones dentro del organigrama, el rol del director técnico está tipificado en las disposiciones sanitarias. Es un rol que tiene que ser un profesional matriculado con incumbencias acorde al producto que se va a fabricar o diseñar. Es decir, las distintas profesiones, digo, un farmacéutico, un bioingeniero, un ingeniero electricista, digamos, distintas profesiones, un ingeniero químico, tienen un expertise de cara a la fabricación de los distintos productos. Habitualmente en empresas de base tecnológica, específicamente en el rubro de tecnología médica, el bioingeniero es el profesional apto naturalmente para ejercer este rol, compartiendo su actividad con otras profesiones que históricamente han ejercido las direcciones técnicas y que aparte sus profesiones o sus campos de expertise, digamos, se intersecan, como es el caso, por ejemplo, de fabricación de productos estériles. Es importante, y con esto cierro, que el rol del director técnico es tan fuerte en una organización fabricante de producto médico que la responsabilidad civil o penal que le cabe en caso de, por ejemplo, no sé, algún peritaje, algún incidente, digamos, con un producto médico, el director técnico responde solidariamente junto con la gerencia de la empresa de cara a ese producto médico. Bien, y es interesante, ya que estamos situados en Córdoba, entiendo que hay gente que está participando desde otras ciudades, desde otros países, lo cual es muy interesante, pero para tomar una referencia, en Córdoba, la Cámara de Industrias de la Salud, que es la cámara que está incluyendo a todos los industriales del sector de la salud de esta provincia, por elaboración propia nos ha puesto a disposición esta distribución de rubros, donde es interesante que veamos que hay una fuerte incidencia en lo que es productos electromédicos. Esto tiene que ver con, bueno, una historia industrial, digamos, que viene desarrollándose entre Córdoba, pero de todos los rubros que CAISAL contempla, el 70% pertenece al sector de tecnología médica. Sucede también que tecnología médica es un campo amplio, ¿no? Porque dentro de tecnología médica nosotros podemos incluir desde prótesis, productos electromédicos, reactivos de diagnóstico de uso in vitro, descartables, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo son los perfiles del diseñador industrial y de la ingeniería biomédica? En cuanto a lo que es el diseñador industrial, podemos decir que somos profesionales en donde estamos acostumbrados a trabajar en escenarios complejos, ¿sí? Integrando conceptos de diferentes áreas con base a leer indicios y adaptarnos y anticiparnos a las tendencias. En esto nos caracterizamos por hacer una lectura y hacer diagnósticos centrados en los usuarios, interpretando los distintos requerimientos de cada uno de los usuarios involucrados, desde, en el caso de un producto médico, desde el paciente hasta el que hace el mantenimiento de algunos de estos productos, así como también, digamos, contemplar todos los aspectos productivos y tecnológicos que hacen que un producto pueda llegar a materializarse a un costo realmente apto para poder ser aceptado por el mercado. En síntesis, así parafraseando a un gran diseñador argentino que es Hugo Cohen, podemos decir que es un profesional que tiene una amplia visión y una rápida focalización. Bien, y desde el perfil de la ingeniería biomédica, los ingenieros biomédicos estamos formados para esto, para diseñar y utilizar este instrumental de alta complejidad, para intervenir en las condiciones de fabricación y de uso de estos productos, para obtener los datos necesarios para después procesarlos por distintos métodos y para
trabajar en áreas específicas, como por ejemplo puede ser el rubro de discapacidad, rehabilitación, etcétera, o interpretar en cualquiera de los contextos los sistemas biológicos y las respuestas tecnológicas para resolver demandas, digamos. En términos generales, cuando uno ve, son dos perfiles que son rápidamente complementarios y suplementarios en un montón de actividades. Digo, nosotros tenemos que poder interpretar de que hoy los productos que vamos a estar diseñando van a ir colocados en una vitrina que es mundial, es decir, hoy por hoy el producto que estemos manufacturando en Córdoba va a competir con el producto manufacturado en Alemania, manufacturado en Brasil. Entonces, de cara a esa demanda o con esa expectativa es que es necesario complementarse y suplementarse. Bueno, aquí es donde la interdisciplina y sobre todo la ingeniería biomédica y el diseño industrial empieza a ser clave. Si ustedes ven en el esquema que mostró Marcelo al principio de estas esferas, de la empresa, del usuario y del mercado, estas esferas interaccionan y tienen puntos de intersección. Si ustedes observan en el extremo superior derecho, van a encontrar entre la esfera de usuario y de empresa un atributo del producto que es más que interesante y sobre todo está normado, que es el tema de la usabilidad. El producto tiene que ser usable. Para que el producto sea usable, hay que entender un concepto de usuario, de persona, y poder estudiarlo, definirlo y caracterizarlo de tal manera que nos permite entender cuáles van a ser las variables a considerar y los criterios necesarios para darle al producto la característica de la usabilidad. Entonces, cuando uno describe y define el usuario, empieza a encontrarse no solamente con el profesional médico, sino también con el paciente, con enfermeros, con instrumentadores, con cualquier tipo de personal también de mantenimiento. O sea, uno empieza a caracterizar al usuario del producto no como una única persona, sino como un conjunto de personas que participan en el proceso de uso de un producto. Si uno lo describe, si lo describiría solamente en una cuestión paramétrica, uno podría hablar de edad, sexo, género, tamaño, antropometría, pero uno empieza a entender que va más allá de una descripción técnica y empezar a decir qué tipo de educación tiene, cuál es su nivel socioeconómico, qué conocimientos, habilidades tiene, en qué cree, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus factores influyentes en cuanto a performance de aprendizaje. Hoy estamos hablando de, están conviviendo dentro de un mismo sistema personas de 65 años, como llamado, digamos, como está parametrizado, digamos, los baby boomers, tenemos millennials, tenemos centennials, hay generación X, o sea, hoy se está dando un fenómeno de estas 4 generaciones que pueden estar perfectamente en una sala de quirófano operando con productos médicos. Entonces, ¿cómo caracterizarlos, cómo entenderlos y cómo empezar a generar los criterios para poder darle usabilidad al producto? Siguiente diapo. Entonces, ¿en dónde empiezan a relacionarse todas estas personas y sus perfiles y sus características? En la práctica médica. O sea, esa relación que se desarrolla entre el profesional de la salud, entre los profesionales de la salud, el paciente y la patología, es donde uno empieza a notar qué características son importantes saber y describir y entender de cada persona para poder establecer esos criterios de diseño para el desarrollo del producto médico. Entonces uno estudia, observa la práctica médica y empieza a entender, está bien, la siguiente está bien, empieza a entender cuáles son esos inputs necesarios para establecer criterios ergonómicos, cognitivos, criterios de materiales, determinaciones, de posición de piezas, de partes, de mandos, de display, y sobre todo, digamos, en ese ciclo de uso del producto, quiénes son las personas y en qué momento y qué función cumplen en ese momento. Entonces uno empieza a encontrar que hay un equipo de profesionales, empieza a encontrar que está el paciente, empieza a encontrar que el paciente tiene el acompañante, el pariente, el familiar que está ahí, empieza a encontrar ámbitos también que es importante definir, en qué ámbito va a estar en el ámbito de un centro de salud, puede estar en un ámbito doméstico, es una práctica dentro de un consultorio, o sea, cuánto tiempo va a ocurrir. Entonces es importante en la descripción, digamos, de las personas, cuáles son sus características,
cómo va a ser esa dinámica de uso y justamente qué atributos debe poseer el producto para cada una de esas personas y para cada momento de uso. Es clave, y ahí es donde es clave esto. Primero, el trabajo interdisciplinario, la metodología de diseño que está centrado en la persona es más que interesante, y sobre todas las cosas, convertir todo ese conocimiento, toda esa información, que tiene la empresa en su práctica en conocimiento. O sea, poder codificar en esos procesos todo el conocimiento tácito que tiene la empresa en su propia dinámica de elaboración y de comercialización y de mantenimiento de un producto médico. Yo, perdón, dejé de ver la presentación, Áñez, no sé si les pasa a todos o me pasa a mí nomás. ¿Sí? Sí, yo dejé de ver la presentación, no sé si... A lo mejor, Sí, está presente. ¿Vos, Marce, la ves? Sí, sí, sí. ¿Vos, Marce, la ves? Ah, entonces soy yo. Algo apreté, perdón. Ahí lo vuelvo. Bien, estamos en la etapa de mercado, digamos, ya cambiamos de esfera y esencialmente esta misma cadena que estuvimos conversando es un mercado regulado, se habla. Es decir, la regulación no solamente moja a el laboratorio, el fabricante, el establecimiento manufacturero, sino que interviene y hace participar a los distintos eslabones, de manera tal de que la cadena de distribución, sea por distribuidoras, droguerías, operadores logísticos, inclusive existe hasta un sistema de tecnovigilancia que articula con los prestadores de servicios para la salud, inclusive llega hasta la instancia del paciente a través del Sistema Nacional de Trazabilidad de algunos productos médicos. Es decir, todos los eslabones de esta cadena están de alguna manera sujetos a las disposiciones que la agencia gubernamental, en particular el Ministerio de Salud, regula. Esas regulaciones son imprescindibles que sean conocidas desde la hora cero en la que empezamos a diseñar. Digo, esto es algo que, a ver, es lo que motiva también este ciclo de capacitaciones, porque es muy difícil empezar un diseño, digo, si tenemos diseñadores en el grupo, es un axioma prácticamente esto, sin haberse embebido en lo que es el marco normativo, porque encuadrar una cosa que está avanzada en un marco normativo que se debía conocer ex ante, siempre resulta un proceso forzado y por ende un demérito de tiempo, de recursos, etcétera, etcétera. Perdón, quiero mencionar algo que es importante, sí. Áñez, no sé si querés continuar con la próxima diapo. Incluílo, coméntalo. No. Perdón. No, particularmente en este proceso regulado, y es interesante porque el mercado, digamos, o en ese contexto, digamos, se trabaja sobre una empresa que está, sobre un sector que está regulado, pero fíjense que entre intersección de la esfera del usuario y del mercado, hay algo que es muy interesante, que es, digamos, el atributo de deseable de un producto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerlo deseable? La normativa, sobre todo, hace mucho hincapié en 3 atributos clave, que es eficiencia, eficacia y seguridad. Pero también, si uno se pone a ver más ampliamente este sistema, empieza a entender la idea de satisfacción, que es un atributo, que es una característica, digamos, de la interacción de cualquier persona con objetos en contextos de uso. Cuando uno habla de satisfacción, yo creo que las empresas, o sea, compiten evidentemente con productos en donde son eficaces, son eficientes, son seguros, digamos, en este rubro. No digo que sean commodities, pero son atributos necesarios para cualquier empresa que trabaje producto médico, pero empieza a haber un factor que es interesante, que es la satisfacción. Entonces, fíjense que la idea de deseabilidad, de poder generar empatía con un producto, de poder asimilarlo rápidamente e incorporarlo a nuestro sistema sintagmático cotidiano, es clave para el éxito del producto. O sea, además de seguro, eficaz, eficiente, que cumpla con la normativa vigente, tiene que haber una idea de satisfacción muy importante, y ahí es cuando el diseño, acompañado de la ingeniería, hace que esto sea posible. Entonces, a todos, evidentemente, nos resulta más sencillo que otras cosas incorporar productos, y no solamente lo incorporamos, sino que ya, digamos, le damos una escala de valor dentro de nuestro sistema objetual,
de mayor importancia por ahí que otros. Y muchas veces tiene que ver lo estético, o sea, tiene que ver lo estético, tiene que ver el grado de satisfacción que me produce tener el producto, disponer del producto, usar el producto. Hay fenómenos que nos suceden, compramos un nuevo celular, nos produce satisfacción con respecto al celular que teníamos anteriormente, compramos un vehículo, ropa nueva, fíjense que es un atributo muy importante a tener en cuenta, no es banal en este sistema, y sobre todas las cosas pensando de manera interdisciplinaria, por supuesto que en un orden de prioridades la eficiencia, la seguridad, la eficacia está por encima de esta satisfacción, pero no por eso la idea de satisfacción y de deseabilidad es un atributo a no considerar en el desarrollo de productos médicos. Absolutamente, sí, siempre que lo estemos tratando de diseñar de la manera más completa posible, ¿no? O sea, un diseño realmente de calidad tiene que contemplar estos aspectos. Un diseño que realmente logre el impacto con el cual se persigue cada vez que se inicia un proyecto, tiene que necesariamente considerar estos aspectos. Respecto, había una consulta ahí, me parece que es pertinente aclararlo. La agencia gubernamental en Argentina, digamos, vamos a plantearlo en Argentina, se puede extrapolar, digamos, a cómo funciona en otros países. Existen básicamente dos órbitas, una órbita provincial, donde las provincias pueden o no legislar respecto de la manufactura de los productos médicos. En el caso de Córdoba, sí. Lo hace el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a través de la Dirección de Jurisdicción de Farmacias, y la información está en la página oficial de la provincia de Córdoba. Y en el caso de que el fabricante de sus productos no quiera fabricar y vender nada más para la provincia de Córdoba, sino que esté interesado en distribuir en todo el territorio nacional, entonces lo puede hacer pidiendo una autorización, una habilitación de empresa en la órbita nacional que está bajo ANMAT, que es la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, y a su vez registrando los productos en ANMAT, ¿sí? Entonces son como dos órbitas. Hay algunas provincias que no tienen incumbencias respecto a la elaboración de productos médicos y directamente derivan al orden nacional. Hay otros que tienen la duplicidad, como es el caso de Córdoba. Esto que hablábamos de estos mecanismos para ejercer el control y la retroalimentación sobre los productos, tiene que ser considerado como un proceso durante todo el ciclo de vida del producto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, hay cuestiones que se incorporan desde la idea propiamente, cuando se está germinando la idea del producto. Hay cuestiones que abordan la manufactura propiamente, y hay cuestiones regulatorias que abordan incluso una vez que el producto ya fue comercializado, ya salió del fabricante, ya está en poder o en uso, o ya fue utilizado por el paciente. Para ello existen distintos sistemas que van haciendo un seguimiento de toda esta cadena, como puede ser el sistema de trazabilidad, es decir, de poder rastrear esos componentes críticos, esos productos, toda esa cadena de comercialización y llegar hasta el paciente. El sistema de tecnovigilancia, que es el que permite de manera receptiva identificar efectos adversos y necesidades de intervención en el mercado. Y, por supuesto, los reportes de avisos de eventos adversos o retiros de mercado, digamos, en relación a cuando ya hubo una investigación y ya se concretó que hay un efecto adverso, motivo por el cual se debe intervenir el mercado y hacer el recupero de determinados productos médicos que ya fueron disponibilizados a las personas. Entonces, vamos a llegar a esto que estábamos avanzando recién. Este es un gráfico que cuando uno lo mira en el primer golpe de vista parece complejo, pero es sumamente interesante ver cómo la vida de este producto, desde la concepción en una servilleta, como a mí me gusta decir, una servilleta en un bar, que arrancan así los primeros bocetos de un diseño, pasando por todos los análisis que tienen, y hasta que en algún momento ese producto se manufactura, ese producto se coloca en el mercado, se realimenta y llega naturalmente un ciclo de obsolescencia, donde si nosotros
no lo vemos como una actividad secuencial lineal, sino que unimos el final con el comienzo, razonablemente sucede que la obsolescencia de este producto nos va a servir de input para uno nuevo, que puede ser de las mismas características o de otras, digamos. La capacidad de una empresa de capitalizar sus propias experiencias es realmente la condición que potencia esa empresa en relación al diseño. Entonces, cuando uno ve este ciclo de vida de producto y puede analizar que a su vez cada uno de los puntos se linkean o se comunican con otras áreas del círculo, empieza a entender la complejidad que tiene entramado el producto médico y que esto responde exclusivamente a una cuestión de salud comunitaria, a una cuestión de salud pública, a una cuestión de que si todas estas aristas no son contempladas, puede existir un riesgo para las personas. Y es por eso que necesariamente tenemos que abordarlo de esta manera siempre que estemos trabajando en el campo de los productos médicos. Sí, por otra parte, está bueno destacar, digamos, como bien dice Agnese, digamos, cuando se inicia, se planifica un proyecto de tecnología médica, es decir, allá donde lo pueden leer como la concepción del diseño, uno ya integra todos estos conocimientos y estas iteraciones que ya generó con los productos antecedentes, con la experiencia propia de la empresa y los demás profesionales, y desde allí uno comienza a generar lo que es un diagnóstico de diseño con las distintas herramientas de UX Experience o ingeniería de usabilidad, ¿sí? En donde a través de herramientas específicas vamos comprendiendo las percepciones, cogniciones y acciones de distintos actores que intervienen en estos sistemas y con ello podemos empezar a hacer las propuestas que van a sufrir, digamos, iteraciones donde vamos a ir comprobando las distintas hipótesis de desarrollo en estos productos. Es por eso que se reitera, digamos, no es un proceso lineal, sino que es circular, no deja de ser una rueda de un círculo virtuoso de múltiple y de retroalimentación constante, ¿no? En esto, por otra parte, hay que destacar que a diferencia de muchos otros productos de producción industrial, el producto médico tiene un promedio en lo que es el desarrollo desde que se planifica, desde que se inicia hasta que termina saliendo al mercado de aproximadamente 3 años. Es decir, que son proyectos que evidentemente requieren una maduración y un proceso de decantación hasta que finalmente llegan al mercado. Así es. Digamos, iba a hacer un análisis un poquito más pormenorizado de esto. Nosotros por ahí cuando tenemos un poco más de tiempo y podemos explayarnos más, en cada una de estas etapas, imagínense que hay un universo, ¿no? La idea conceptual del diseño es un capítulo gordo dentro de lo que es las buenas prácticas de fabricación. Después entramos en toda una etapa de prototipado y verificaciones de estos datos iniciales de entrada que nosotros tomamos, considerando que los datos iniciales de entrada incluimos todos los requisitos regulatorios o normativos. Después entramos en esta etapa que se llama preclínica o clínica, que serían propiamente los ensayos, ¿sí? Hay veces que requerimos de ensayos clínicos, es decir, cuando la tecnología es muy de borde, cuando la tecnología es muy innovadora, eventualmente tenemos que meternos en procesos de validación clínica que primero van a pasar por preclínica, que eso sería en animales o ensayos de laboratorios, de materiales, etcétera, y después eventualmente un ensayo con personas que razonablemente está tipificado en una disposición que ya tiene varios años en ANMAT, y que no es un proceso libre, ni que le doy mi producto al médico para que lo pruebe, para nada, ¿no? Tiene una complejidad que amerita, digamos, toda la cuestión de trabajar con seres humanos. Después está la etapa de manufactura, con todos los capítulos que también están descritos en el sistema de buenas prácticas, desde la compra de la materia prima, todo lo que tiene que ver la gestión de producción y de control del producto, toda la cuestión de trazabilidad, ventas, etcétera, más todos los otros procesos que son
anexos a la fabricación, desde los recursos humanos, la gestión de dirección, las técnicas estadísticas, los procesos de auditoría, etcétera, etcétera. Después, esta etapa de comercialización o post-comercialización, cuando el fabricante ya despachó estos productos, bueno, y hay que hacer, acá le dicen ingeniería forense, o digamos, recopilar estos datos de post-comercialización, hay que recopilar los datos de los reclamos, de las necesidades de retiro de mercado, de los avisos de las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, o de epidemiología también. Y finalmente ir enriqueciendo, e incluso con el final del ciclo de vida, estos futuros análisis de riesgo que van a retroalimentar un nuevo producto. Básicamente es una manera interesante de verlo, porque nos permite entender, digamos, la complejidad que está implícita en esto, y hoy por hoy resulta sumamente pertinente hablar de diseño en tecnología médica, porque estamos en un contexto en el cual muchas empresas, yo no sé si todas, pero yo creo que a todas se les va a ocurrir por lo menos, van a plantearse de alguna manera un mecanismo de adaptación a las circunstancias de cuarentena, de emergencia sanitaria que estamos abordando todos, que estamos sufriendo todos, y de alguna manera en ese proceso de reconversión industrial o en ese proceso de readaptación productiva, seguramente surja la posibilidad de trabajar en el rubro sanitario, para lo cual, digamos, bienvenidos todos, pero entendamos cuál es la complejidad de fondo que hay, ¿no? Porque las realidades industriales preexistentes pueden ser diametralmente opuestas a las que necesitamos, o bien estar bastante orientadas en relación a los requerimientos que están vigentes. Entonces, es un caso que se debería analizar en particular, en detalle, en cada uno de los solicitantes. Ahí Ignacio hizo una pregunta, no sé si les parece que... Bien, ahora me parece que directamente lo que podemos plantear, sí, ¿no?, es abrir un espacio de preguntas más libres. Yo voy a dejar de presentar. Bien. Y podemos directamente ir trabajando sobre las inquietudes que tengan. A ver, Ignacio planteaba. Ahí por eso Ignacio preguntaba sobre cómo trabajan aspectos psicológicos. Eso es interesante. Bueno, parte, por ejemplo, dentro del programa de innovación en productos médicos hay una etapa interesante que creo que la semana que viene se va a dar, que es el tema de usabilidad. No es fácil trabajar los aspectos psicológicos, digamos, tanto de los pacientes como el personal, pero sí hay metodologías para hacerlo. Digamos, en tecnología médica lo que se usa es el análisis PSA, que es percepción, cognición, acción. Uno lo que trata de hacer, más que un perfil psicológico, digamos, de la persona, lo que trata de entender es qué conocimientos, habilidades tiene, de qué cultura, en qué cultura se maneja, digamos, se desenvuelve, y sobre todas las cosas, cómo está acostumbrado a aprender o incorporar actividades, tareas u objetos, en este caso. Entonces, si bien por ahí, es más, es motivo de una capacitación el tema de la usabilidad y de la metodología de percepción, cognición, acción, lo que uno trata de hacer en este aspecto psicológico es analizar qué objetos rodea a la persona en situación de uso, o sea, en situación de estar dentro de un quirófano, dentro de un consultorio, qué objetos los rodea, cómo utiliza esos objetos, qué conoce, qué prácticas posee, o sea, cuál es su cognición, y en función de eso uno puede delimitar si este nuevo producto, este rediseño de producto, se asemeja o le permite asimilar rápidamente a la persona que va a interactuar este mismo, para no producir errores. O sea, la clave de la usabilidad del producto, y lo que la normativa justamente hace hincapié, es en el error de uso. Lo que hay que evitar es el error de uso, o sea, que la persona pueda incorporar el producto, usarlo de manera adecuada y evitar error de uso, que es donde justamente, bueno, vuelvo a insistir, la normativa hace hincapié. Sí, correcto. Y desde el diseño, cuando uno plantea
digamos, excede un poco el alcance de lo que íbamos a hablar ahora, pero cuando uno empieza a ver las etapas del diseño como debe ser procesado, digamos, de manera sistemática, el primer paso, dijimos, era establecer estos datos de entrada. En estos datos de entrada, uno puede incorporar, digamos, el fabricante cuando está considerando el entorno de uso, cuando está considerando cuáles van a ser los actores, cuál es la situación, cuál va a ser la práctica médica en la cual se va a aplicar, como dato de entrada, por ejemplo, que el producto sea confortable de manera tal de que le disminuya o le minimice el trauma al paciente que va a estar asustado. Y eso tal vez sea algo que se pueda trabajar desde lo psicológico, un input que alguien del equipo de salud dijo, es imprescindible que el paciente considere esto, y desde el punto de vista del diseño se toma como dato de entrada y se sigue desarrollando en base a esos requerimientos. Hay que entender que los datos de entrada no son solamente los requerimientos normativos, los datos de entrada son los datos que el fabricante, las condicionantes que el fabricante también pone, que pueden ser condicionantes o pueden ser exigencias del fabricante. Digo, puede ser un condicionante de que salga con materiales que el fabricante pueda comprar, ¿sí? Un condicionante económico, un dato de entrada económico. Pero también puede ser una exigencia que sea cómodo, que sea poco traumático, que sea... Es imprescindible que todo ese equipo de salud que va a estar trabajando alrededor del diseño participe y haga los aportes en los datos de entrada. Después, cuando pasemos a la etapa de prototipado, vamos a verificar si las hipótesis de los datos de entrada que nosotros planteamos se pueden conservar, si algunas entran en conflicto o si algunas tienen que quedar rechazadas o reemplazarse por otras. Pero sí, absolutamente pueden ser considerados aspectos. Hay un término que es importante aclarar y está bueno, si bien vuelvo a insistir, es motivo de algo un poco más profundo, pero suele suceder y confundir el término usabilidad con utilidad. Y eso es un tema muy recurrente en tecnología médica. Muchas veces hay por ahí disciplinas más duras en su concepción, que tal vez o atienden a cuestiones más duras del producto, que se centran en la utilidad del producto y no en la usabilidad. A ver, les doy un caso común. A ver, yo podría hacer una piedra dura para martillar algo. Y la verdad que si yo veo qué atributos tiene la piedra que me permiten martillar o clavar un clavo, digo, tiene utilidad, es útil. Pero la piedra no es usable, no tiene criterios de usabilidad. Cuando yo analizo un martillo y sus características, empiezo a encontrar atributos de usabilidad. O sea, la piedra cumple una función, o sea, en realidad estoy improvisando, estoy aprovechando características de la piedra que me dan a entender que es útil para una situación que yo necesito, que yo estoy necesitando. Pero no lo van a hacer usable, o sea, no le van a dar aspectos de usabilidad. Y ahí el aspecto de usabilidad tiene mucho que ver también con lo psicológico, o sea, tiene mucho que ver con la percepción de la persona, la cognición de la persona y la acción que va a llevar adelante en función a esos atributos de usabilidad. Vuelvo a insistir de no confundir la utilidad con la usabilidad. Ahí es donde esta interdisciplina de la ingeniería biomédica y del diseño pone más foco, ¿no? En la usabilidad del producto y no en la utilidad. Y cierro con esto porque es un tema que a mí me gusta mucho y hablaría todo el día, pero digo, la empresa, digamos, empieza a entender, por lo menos de nuestra experiencia profesional, de esto de trabajar en conjunto como consultoras, empieza a entender de trabajar con ingeniería biomédica y diseño cuando da cuenta que su producto no evoluciona porque es útil, es muy útil, pero no es usable. Cuando empieza a encontrar que su producto, pero sí funciona, si vos apretás el botón, enciende. Sí, pero no es si apretás el botón, enciende, es en qué momento, en qué situación y cómo lo realiza la persona en esa situación particular, cómo lo realiza, de qué manera lo realiza y qué retroalimentación le da el producto. O sea, entonces, yo no puedo medir la usabilidad del producto simplemente por decir, si está el botón ahí es para encender, apagar. Lo prendés, lo tocas, enciende, lo volvés a tocar, se apaga. Sí, pero cuando lo tocas, ¿qué fuerza hace la persona? ¿Qué retroalimentación tiene la persona? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué prioridad tiene en función a otros mandos y display? ¿Cuántas veces lo va a hacer? ¿Qué orden de importancia tiene? ¿Lo puede apretar sin querer? ¿Puede confundirse con otro botón y apretarlo involuntariamente? Ahora, es involuntario, que no es un aspecto simplemente estético, decir, che, apago el aparato. ¿Produzco algún daño al paciente? O sea, ¿interrumpo algo que estoy manteniéndolo con vida o en un... O sea,
¿realmente puedo causar un daño mayor? ¿Sí o no? Entonces son aspectos que en la utilidad de decir uso una piedra para martillar no hace a la usabilidad de la piedra, o sea, no hace a la usabilidad del objeto. Sí, tal cual, inclusive entender al que va a estar usando el producto, no utilizándolo, con qué otras cosas está interactuando. Digo, siempre pones ese ejemplo, Sebas, que a mí me gusta cuando decís el de la kinesióloga que está con las manos, con crema, con gel, con coso. Entonces, entender, bueno, a ver, no es que está únicamente alrededor de mi dispositivo, no, está en un consultorio. La aplicación involucra, no sé, una crema, con la crema va a prender el botón y se va a enchastrar todo, digamos, es entender toda la cuestión. Por eso nosotros siempre hacemos el foco desde las aristas. Cuando nosotros, a ver, venimos trabajando como consultores en el área de salud desde hace un montón de años. Desde hace un montón de años también se fueron cruzando los caminos al punto tal de que cuando no estamos en cuarentena hasta compartimos el mismo piso de oficinas. Y cada vez entendemos que realmente la fortaleza de esto está en poder atomizar los productos de la manera más completa posible para poder abordar todas las perspectivas que están vigentes. De hecho, hace tantos años que trabajamos en esto y que vemos que hay tanta necesidad de seguir formando en esto, que fue que se presentó, se elevó el directorio de la Kaiser y dijimos, miren, este es un área de vacancia. Acá, en lo que es diseño de producto médico, es todo un área. Digo, la escuela, la Facultad de Diseño Industrial, hace 2 años, 3 años, Marce, corregime porque yo no me acuerdo, que están sacando de tesis los chicos todos en áreas de salud. Entonces, claramente hay una especialización ahí. Y fabricar un producto para la salud, pero desentenderse del diseño industrial es una desinteligencia, como mínimo. Entonces, de cara a esto, es que nosotros, la verdad es que esto lo venimos conversando y ya estaba prácticamente definido en diciembre del año pasado. Este año, bueno, enero eran las vacaciones, febrero lo terminamos de pulir, en marzo largamos el programa de capacitación. Explotó esto. De cuarentena. Y acá estamos. Pero sin perjuicio de ello, hemos podido adaptar los contenidos y de hecho lo estamos dictando de manera virtual. Esta parte, este módulo, es una parte de todo el programa y entendemos que efectivamente hay una convocatoria porque hay un área de vacancia en relación a esto y nosotros que nos dedicamos a esto, realmente se nos facilitan las cosas mientras más gente esté involucrada en el tema. Hace un ratito antes que empiece la capacitación, hablábamos con Sebas y decíamos este concepto de que el conocimiento es el único bien que no compite en sí mismo y que mientras más se comparte, más crece. Es decir, es contrario al álgebra, ¿correcto? No es de que yo más lo distribuyo y me quedo con una partecita más chica. Por el contrario, en la medida en la que la sociedad, los grupos profesionales y las empresas que estén trabajando alrededor de producto médico, más contacto tengan con lo que es el concepto de usabilidad, con cómo trabajar profundamente las validaciones, con cómo respetar correctamente las regulaciones sanitarias, más trabajo nos surge a nosotros y más fácil es desarrollarnos para todos. Ahora, si solamente creemos que Philip allá perdido en Holanda, solamente ellos pueden innovar en diseño y pensar cosas de usabilidad y trabajar en salud y en productos disruptivos, bueno, estamos al horno. Claramente ese no es el paradigma. Claramente el que se queda, a ver, recién lo conversábamos con los chicos antes de empezar. Esta cuarentena está resultando de disparador para un montón de industrias para que empiecen a pensar como disparador, como gatillo, cómo me adapto, cómo transformo, cómo reconfiguro mi empresa. Cuando en realidad debería ser un gatillo que debería estar, yo no voy a decir todos los días, pero todos los años, de alguna manera, las empresas deberían empezar a pensar en esta dinámica. Hoy a la fuerza, por una cuestión, yo decía recién darwiniana, de supervivencia,
las empresas están teniendo que abarcar nuevos procesos de diseño, tratar de proponer productos innovadores, porque, a ver, de esta pandemia nos va a salvar una innovación, nadie le cabe ninguna duda respecto de eso. Entonces, y para pensar la sustentabilidad de las empresas en el tiempo, en aspectos económicos y demás, razonablemente van a tener que trabajar con diseño. Entonces, digamos, hoy es a la fuerza, pero debería permanecer como una práctica permanente, sea que se dediquen en las industrias a salud o no. Cuando uno se escapa un poco y habla de usabilidad, en realidad está hablando del diseño de tantos otros productos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, por ahí no quiero, es como se iba a decir, podemos hablar horas de esto. Marce, vos das cátedra 4 o 5 horas ahí alrededor de estos temas, no te voy a robar el podio. Pero me gustaría en todo caso que en base a dudas o consultas que surjan desde acá, plantear la discusión. Sí, pueden abrir el micrófono y plantearlas, no hay ningún problema, así lo hacemos más dinámico. Incluso, a ver, tal vez sea un disparador, ¿no? Mientras surge otro, pero me parece interesante que estén las autoridades del Ministerio de Producción de Córdoba, en particular de la Agencia del Pro Córdoba, porque, a ver, la Agencia del Pro Córdoba promueve a los sectores estratégicos y a los sectores que tienen capacidad de exportación y a los sectores que proveen soluciones y a los sectores que pueden dinamizar las economías regionales y demás. Y está fantástico que hayan seleccionado salud. Bueno, yo soy una convencida de que no hay un sector más estratégico que salud, pero está buenísimo que sean las mismas autoridades las que promuevan este tipo de actividades. Ahí en el chat hay un par de preguntas. Veamos. Vamos acá. Ignacio. No, perdón, Romina. No, en mi experiencia de internacionalización de empresas de electromedicina, tanto a nivel nacional como en la región, es muy importante considerar los requisitos de buenas prácticas de fabricación Mercosur desde el momento cero y siempre orientar el diseño teniendo en cuenta esa normativa. Por eso es clave el ítem seguridad, absolutamente. Sí, yo, cuando les decía hace un rato, cuando nos acordamos de que tenemos un marco normativo y ya tenemos el diseño precocido, es sumamente traumática esa adaptación. Esa fue la manera, así nos conocimos, así nos conocimos con Axion, o sea, de compartir clientes que desarrollaban el producto por un lado, después querían cumplir normativa y después querían hacerlo lindo para tener un producto ayornado al mercado actual. Y bueno, evidentemente es una combinación muy poco estratégica e inteligente para desarrollar un producto médico. Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar mancomunadamente. Y esto de empezar del ítem cero, del momento cero, sí es clave. Es empezar del momento cero. No es esperar a que pase tal cosa para incorporar cualquiera de estas disciplinas. ¿Querés que te dé un ejemplo, Romina? Por ejemplo, vieron que dentro de este ciclo de vida nosotros planteábamos que había una instancia de laboratorio. Bueno, si vos ya sabés que tu mercado va a estar en, no sé, en Brasil o en Francia o donde sea, donde vos inviertas ese dinero para pagar esos ensayos, fíjate qué calificaciones tiene tu laboratorio, porque si no, vos vas a hacer los ensayos, ANMAT te los va a probar. Por ejemplo, un ensayo emitido por un laboratorio de una universidad nacional tiene validez en todo el país. Está perfecto que así sea, porque los laboratorios de las universidades nacionales tienen una excelente calidad y los certificados que emiten, digamos, razonablemente deben ser aceptados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero cuando vos estás pensando en la exportación, puede que el país de destino no te lo reconozca. Entonces, fíjense qué engorro que sería. Yo ya tengo mi producto ensayado, registrado, etcétera. Cuando estoy por cerrar el costo, me dicen, mostrame los certificados de origen y no me los reconocen y volver a la instancia de ensayo. Entonces, ahí eso tiene que ver con perfilar mi producto y mi objetivo. Digo,
lo voy a hacer de manera gradual, yo quiero entrar en el mercado local, después en el nacional, después me voy a ir por países limítrofes, pero la cuestión regulatoria en este sector no puede estar en otro lugar que no sea la instancia cero. Ahí Leo Molizani tenía otra consulta respecto de eso, que decía, un producto electromédico categoría 3 en la provincia de Córdoba, ¿qué regulaciones debe cumplir si solo se comercializa en la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba tiene una ley de farmacias, que es un poco vieja, que es el marco general. Después hay una resolución particular para fabricantes y distribuidores de productos médicos. Y, digamos, en términos generales, establece los marcos en los cuales se debe encuadrar una empresa fabricante. Vamos a hablar de fabricación propiamente. No establece con un adecuado nivel de detalle el sistema de buenas prácticas y tampoco establece con un adecuado nivel de detalle los requerimientos de cara a la inscripción del producto. Está más orientado a la industria farmacéutica, que es donde razonablemente se concibieron las normas. Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica, esto hay que decirlo, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba se ha adecuado y en términos generales pide más o menos lo mismo que pide ANMAT. Es decir, no lo vas a leer dentro de la normativa propiamente, digamos, vas a encontrar referencias, inclusive hay algunas referencias que todavía están publicadas en la página de Córdoba y que están desactualizadas porque ya esas disposiciones de ANMAT mudaron y demás, pero en términos generales, por uso y costumbre, están bastante armonizados con los requerimientos nacionales. Y después, Ignacio Sabio. Dice, más allá de un producto médico tangible, ¿se está interviniendo el diseño de servicios en la salud? Sí, mucho. O sea, la industria del software... Se me ocurrieron varias cosas, claro. Claro, sí, la industria del software está trabajando muchísimo. Digamos, el diseño está acompañando mucho en lo que es experiencia de uso. Digamos, está haciendo mucho foco en todo lo que es experiencia de uso. Y evidentemente también es algo interesante que, digamos, cuando se piensa en el servicio de salud, también va de la mano a que el producto sí tangible también tiene que acompañar ese servicio. Entonces, si yo trabajo con un servicio, no sé, como sucede en una clínica que tiene una APP y puedo tener un seguimiento de yo como paciente y comunicarme con el profesional y tener un seguimiento personalizado, ir al centro de salud. Si el equipamiento que está alrededor no acompaña esa experiencia de uso, evidentemente el diseño de servicios se cae, queda fuera de contexto. Entonces, una cosa viene de la mano de otra. O sea, está sucediendo que hay mucho diseño de servicio en lo que es salud, y eso es lo que obliga, digamos, a las empresas a ponerse en sintonía con ese tipo de productos. Y esto de ponerse en sintonía también tiene que ver porque muchas empresas internacionales ya son compatibles con estos nuevos servicios en salud, ¿no? Bueno, ahí tendría que ver para dónde la estoy orientando la consulta, Ignacio. Digo, si el servicio es la prestación de un servicio de salud, no está contemplado en esta normativa, ¿no? Ahora, si vos estás pensando en un producto médico que no sea tangible, como podría ser un software, ojo que en Córdoba se considera que el software es un bien, en realidad, que es un producto, ¿sí? Como producto, más allá de que no tengas hardware, si querés plantearlo en esos términos, ¿no? Pero sí, encuadra dentro de la definición de producto médico los software que tienen una aplicación médica. A ver, se me ocurre alguno de procesamiento, de cálculo de dosis para radiación. Hay una empresa en Córdoba, cálculo de dosis para radioterapia, por ejemplo, y eso se hace a través de un software y eso encuadra como producto médico. Y bueno, habría que ver, servicios que no están contemplados serían, por ejemplo, servicios de mantenimiento de productos médicos, eso no está regulado en Córdoba ni en la Nación. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ahí Romina sumó una consulta, un comentario A ver. Vamos para abajo. Romina.
Si sumado a lo planteado de los laboratorios, hay ciertos inconvenientes por falta de los equipos de ensayo, por ejemplo, el de compatibilidad eterna, discusión, compatibilidad electromagnética para productos electromédicos, eterna discusión. Hay alguna infraestructura de laboratorios que era escasa porque era infraestructura que cada vez fue más demandada, que no se hicieron inversiones a tiempo, entonces por ahí, qué sé yo, en Córdoba se iba a brindar el servicio desde hace, no sé, años, 6, 7, 8, 10 años, no sé, ya, y al final esa infraestructura nunca se terminó de montar. Consecuentemente, además, cada vez más tipos de dispositivos tienen que demostrar compatibilidad electromagnética en un mundo tan conectado como el que tenemos, entonces la demanda es alta. Debo de decir de que, por ejemplo, hoy nosotros estamos cotizando unos servicios en INTI. Hoy recibí, en el marco de 3 horas, más o menos, me contactaron como 4 personas respondiéndonos una solicitud de presupuesto en relación a una serie de ensayos. Así que, bueno, entiendo de que para bien se están adecuando de alguna manera y que para bien están tratando de dar soporte a estos picos de demanda que están habiendo hoy por hoy. Pero sí, es verdad de que hay una limitante en algunos ensayos en particular. Franco, como innovadores de productos médicos, ¿podrían compartir ejemplos, experiencias de cuáles fueron sus fuentes de inspiración para innovar? Por ejemplo, entrevistas con pacientes, visitas a quirófano. Me encantaría conocer ejemplos pasados o recientes de innovaciones que hayan hecho. Y bueno, incluye un poco de todo eso. Bueno, ahí está. Sí, a ver, no, y la idea no era mostrar por ahí cosas de clientes, pero porque uno los puede llegar a sacar de contexto, ¿no? Entonces la idea no era sacarlo de contexto en particular, hay mucha metodología utilizada, la verdad que nosotros todo lo que es el pensamiento de diseño, el journey map, o sea, el analizar, el análisis TCA, por supuesto la observación, observar, escuchar y validar, o sea, poder observar, ir a cuando se puede, por supuesto, a veces lo hacemos en vivo, otras veces por video, no podemos entrar, nos pasa con clientes que uno no puede entrar a una sala de quirófano y ver una operación en vivo y en directo, pero sí algún personal puede filmarlo y después se analiza con otros profesionales y se observa desde los movimientos, desde, no sé, si la luz le produce deslumbramiento a la persona o si por ahí cuando transpira no sabe cómo secarse la transpiración de la cara. O sea, evidentemente todo eso se analiza. Pero bueno, son particularidades. Recién Áñez comentaba algo que de hecho es un cliente que tenemos en común que le pasa. O sea, esto de decir, estoy operando un producto y tengo las manos llenas de crema. O sea, ¿cómo hago? Y bueno, aparte de las manos, podés operar con los brazos o los antebrazos. Entonces dijimos, bueno, incorporemos el brazo y el antebrazo como una parte dinámica de la persona para poder hacer operaciones básicas dentro del producto. Y bueno, se hizo. O sea, por eso, ejemplos hay muchos, la verdad que no era la intención de mostrar algún ejemplo en particular, pero cualquier... Es la parte divertida, a decir verdad, sí, es sumamente disperso, pero en la búsqueda de estos datos de entrada es imprescindible entrar en el campo. Después empezás a tener un montón de retribuciones que van de cualquier orden, ¿no es cierto? A ver, desde las manos con crema, me acuerdo de alguna vuelta, pero es muy, muy sintético, digamos. Sería muy... No, y pasa también algo muy interesante. Alguna vez nos pasó, estábamos trabajando con un fabricante de ambulancias y comentando con unos amigos que son paramédicos, bueno, le comento, qué sé yo, estamos laburando con ambulancia y me dice, ¿te puedo decir algo? No me entran las patas cuando estoy adentro de la ambulancia. Mirá, calzo 45 y el espacio en la ambulancia donde él trabajaba no entraba. Bueno, son esas cosas que, no sé, yo calzo 38, uno no lo ve, pero por eso es importante verlo en todo el contexto. No era la ambulancia nuestra la que habíamos diseñado donde no entraban los pies del paramédico. Pero bueno, suceden un montón de cosas que realmente nos hacen salir de las estructuras cuando uno empieza a ver en el campo y a hablar con el resto de los profesionales. Sí, por eso, digamos, ejemplos y anécdotas hay muchos y son, pero bueno, yo creo que lo importante,
volvemos a decir, creo que esta cuestión interdisciplinar hace algo, pone adelante las personas por sobre otras cosas, ¿no? Nos pasó con productos, por ejemplo, médicos para neonatos, o sea, para recién nacidos y para prematuros, en que el mismo profesional te dice, acá el problema no es necesariamente la terapia, sino también que dentro de la terapia está la mamá y el papá. O sea, entonces, claro, ir a una neo y ver a una mamá y un papá de un recién nacido prematuro que pesa 800 gramos, con una cánula de alto flujo en su cara, entubado, y uno dice, o sea, ese niño, ese bebé necesita sentir la piel de sus padres, necesita sentir caricia, o sea, cariño, necesita, el padre, la madre lo necesita también, y decís, ¿cómo trabajás la usabilidad de un producto en función a esa situación? Ahí la verdad que no hay fórmula algebraica que te diga cómo se trabaja el que una mamá y un papá estén enfrente de su hijo de 800 gramos y necesite darle cariño en el medio de algo que es clave para mantenerlo vivo, que es darle una oxigenoterapia para poder mantenerlo vivo. O sea, la verdad que esas cosas son... compatibilizar todo, ¿no? Tienes que compatibilizar absolutamente todo. Bien, a ver, Julián dice, ¿cuál es la situación de mercado en estos productos en cuanto a producción nacional e importación? ¿Qué tipo de productos, Julián? Concretamente. ¿O vos decís productos en general fabricados, manufacturados acá? O si querés, podés abrir el micrófono si hace falta aclararlo. En general, productos médicos. En general, productos médicos. Ok, mirá, Córdoba tiene la posibilidad, yo hablo de Córdoba, que es lo que conozco, me desempeño como coordinadora de CAISAL también. Creo que lo podés vincular a su vez con la pregunta que hace Carolina, porque van hacia el mismo... Es verdad, la salté a la de Carolina. A ver, ¿cómo creen que se ven en el mercado los productos de origen nacional versus los importados, en su experiencia por lo menos? Me pregunto algunos prejuicios que encontré respecto de la calidad de lo que viene de afuera. De lo que viene de afuera y hay preconceptos de lo que viene de adentro. Nosotros el año pasado, con el apoyo de... el Plan Nacional de Diseño, habíamos hecho también una actividad que fue hacia el sector de la salud, y armamos un nodo de salud, y hicimos un diagnóstico de los atributos percibidos de los productos médicos, y casualmente hacíamos esta contrastación de los nacionales, los importados, los preconceptos y demás. Creo que hoy por hoy, cualquier cuestión que nosotros estemos diseñando, tenemos que poder colocarla, esto haber dicho por nosotros, hay una frase de uno de los clientes que dijo, yo me volví de una feria, la feria médica en Alemania, me volví de Düsseldorf diciendo, yo necesito empezar a diseñar hoy un producto para que cuando lo pueda poner en esa feria no quede desacorde con el resto de lo que se está exponiendo. Es decir, el tipo ya empezó a diseñar de cara a ese muestrario. Y hoy por hoy hay que entender que el destino nuestro no tiene que ser el mostrador del Pharmacity. Sí, el mostrador del Pharmacity, de la vuelta del barrio, pero aparte pensarlo de manera más universal y pensarlo en un mercado con el que va a competir con productos de distintos orígenes. Y ahí es imprescindible que podamos desmitificar la calidad que podemos lograr los argentinos. Realmente podemos lograr productos, y de hecho hay un montón de ejemplos de empresas en Córdoba que exportan a 50 países del mundo, digamos, la Vivi los ubica. Tenemos en Córdoba 2 de los 5 fabricantes de respiradores de toda Latinoamérica, digamos, tenemos una capacidad impresionante y tenemos la capacidad de hacer productos que realmente son gustosos, vistosos y demandados afuera. Hay que proponérselos razonablemente. Sí, y en ese sentido, digamos, y tenemos el orgullo de tener algunas de estas empresas como clientas, pero, digamos, el nivel por calidad y prestigio de algunas de las empresas cordobesas de tecnología médica es a nivel internacional, es decir, que estamos bien posicionados, por nuestra experiencia, estamos muy bien posicionados para poder enfrentar la competencia internacional.
Si ya hay una referencia de empresas que hacen muy buenas prácticas y que generan productos de muy buena calidad, que hoy ya están exportando a todo el mundo, y cuando nos toca mencionarlo, cuando hacemos algunos viajes o vamos a alguna feria, realmente son reconocidos diciendo y sí, y son de Argentina. Es decir, no es, nosotros no lo vemos como una barrera, sino todo lo contrario. Ya tenemos nuestros antecedentes de empresas locales que por suerte han brindado una buena imagen al exterior y que nos permiten poder salir con el pecho inflado, digamos, de que estamos haciendo. La exportación no es solamente de los productos per se, la exportación se plantea de los servicios, la exportación de las capacidades, la exportación de la ingeniería, la exportación, o sea, es una cuestión mucho más transversal, más allá de meter cosas en contenedores y mandarlos. Cada vez más fácil. Bien. Sebastián decía alguna bibliografía específica sobre diseño de productos médicos a la que se pueda recurrir. A ver, chicos, ¿se les ocurre alguna en especial para citar? A ver. Las normas de usabilidad. Eso iba a decir, sobre normas de seguridad hay muchas cosas escritas, la verdad que, bueno, para acceder a la norma hay que comprarla. Sí hay interpretaciones de norma, no se olviden que la norma establece un marco de referencia y cómo uno la interpreta cumpliendo con esa normativa tiene que ver con particularidades de cada lectura que se hace. Sí, justamente lo que está pasando es que particularmente de productos médicos, es muy poca la bibliografía que hay dando vuelta, digamos. Te diría prácticamente nula de libros de bibliografía específica que hable sobre diseño industrial de productos médicos. O sea, se trabaja del aspecto más bien normativo. Sí, lo que puede haber bibliografía y puede servir, el tema es trasladar ese conocimiento a este contexto, es todo lo que tiene que ver con ergonomía y sobre todo ergonomía cognitiva. Si cualquier bibliografía de ergonomía cognitiva te puede servir para profundizar un poco más en esos aspectos y entender esto que estamos hablando que es clave, que es el tema de usabilidad, ¿no? Y evidentemente después tiene que haber por ahí bibliografía más técnica específica sobre aspectos de eficiencia, eficacia y seguridad, ¿no? Que tiene que ver con... Y seguridad, normatización, no sé. Tiene que ver más con lo normativo. Pero bueno, sí, creo que es un punto en contra de este sector es que por ahí la bibliografía que existe es demasiado técnica. Ya hablábamos del conocimiento, de la profundización del conocimiento específico antes también con Añe, antes de este webinar, y sí, hay mucho dando vuelta. El tema es cómo trasladarlo a estos aspectos de usabilidad, ¿no? Sí, inclusive, a ver, ingeniería tiene en Córdoba recibidos de 10 años a esta parte. La carrera de diseño no sé cuántos años tiene, pero digamos el foco o la especialización en salud la está dando más fuertemente ahora. La consolidación del sector industrial en Córdoba de la salud es de tal vez 20 años esta parte, digamos. Estamos trabajando también. Hoy por hoy los tiempos son muy relativos, pero en términos generales, en cuestiones muy nuevas, ¿no? Cuando uno se va a otros rubros, no sé, automotriz, el acervo bibliográfico también es distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pie debería arrancar desde la normativa y después desde el curso de formación de este estilo. Digo, no nos vamos a poner a estudiar ni diseño industrial ni una carrera de grado como biomédica para especializarnos en esto, ¿no? Romina planteaba, dice, el tema puntual crítico puede ser la parte electrónica. Entiendo que en ese sentido dependemos de los insumos importados, más allá de los diseños, la calidad de ingeniería y el diseño industrial, en muchos casos son superiores a los extranjeros, absolutamente. Otro punto clave, prometo no molestar más, es en la inscripción en el INPI, en lo de patentes. Bueno, patentes se lo dejo a los chicos, pero lo otro, lo de electrónica, sí. Digamos, un corolario más que nos está dejando esta pandemia es de que hicimos visible algo que todos sabíamos, que es la monopolización de un montón de productos y insumos, ¿no? A nosotros nos llamaban desesperados hace 50, 60 días
desde todos los ministerios preguntándonos quién fabricaba guantes de látex en Córdoba. Nadie, porque hace 50 años que es absolutamente inviable que alguien invirtiera $1 en fabricar un producto por 3 veces arriba del costo chino, ¿no? Y nos sucede lo mismo con componentes como, por ejemplo, la electrónica, que se fabrican en un pool de, no sé, 10 ciudades de todo el mundo deben fabricar, 10 países, si querés, de todo el mundo deben fabricar electrónica, y para de contar. Entonces, después cuando se vuelven cuando aparecen estas restricciones a la logística, a las transferencias, digamos, de las mercancías, pueden aparecer estos productos. Yo, sin perjuicio de lo anterior, digamos, creo que si bien va a haber muchos productos que se van a empezar a fabricar de manera delocalizada, un montón de otros productos van a seguir teniendo esos mismos esquemas de polarización porque, digamos, por una cuestión va a ser inviable en muchos casos, ¿no? Pero sí, el caso de la electrónica es un caso claro. Los componentes electrónicos en general vienen de unos pocos orígenes y va a seguir siendo así probablemente. Y en el caso de la inscripción del registro del producto en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a ver, hablando del momento cero, desde el momento cero, es algo que tiene que plantearse en la estrategia de desarrollo de un producto. O sea, si la empresa tiene interés, digamos, tiene interés de registrar el producto, tiene que plantearlo desde el momento cero, porque hay que analizar el estado de la técnica y ver cuál es la estrategia que se va a llevar adelante para llegar a un producto registrable. Digamos, si bien el INPI tiene diferentes tipos de registros, van a ser más o menos débil a la novedad del producto en función a la estrategia que se desarrolle. Pero lo más importante no es necesariamente el INPI, dado que en Argentina lamentablemente el mercado no te obliga o no te exige tener una patente o una licencia, digamos, tener un registro, digamos, para salir al mercado. Puede suceder con una empresa que vaya a comercializar el producto en el exterior. Entonces ahí puede ser interesante saber, o sea, desde el momento cero, si hay un interés por algún mercado internacional, tal vez pensar más en el registro del producto en ese mercado internacional que en el mercado argentino. De hecho, muchos de los productos que a nosotros nos pasa de desarrollar vienen de referencia de productos que vienen del extranjero. Entonces, tal vez se pueden encontrar que si la empresa esa misma tecnología la quisieran llevar al país de origen del producto, se encuentren con una barrera legal. O sea, acá, lamentablemente, no hay un control estricto, al no haber muchos registros dando vueltas, digamos, de productos registrados. A ver, uno hace retroingeniería y le copia la competencia desmedidamente. Por un lado es positivo porque siempre hay una mejora, pero por el otro lado, o sea, es todo el I+D que pone en juego una empresa para desarrollar un producto para que la competencia te compre uno y lo desarme y haga lo mismo. Ahora, en sectores más serios, digamos, esto no puede pasar y por lo general hasta puede ser interesante en el momento de comercializar un producto en el extranjero, es decir, cuántas licencias o cuántas patentes dispone la empresa. Eso marca también la capacidad de innovación de la misma, ¿no? Y debería ser contemplada desde el momento cero. O sea, si uno quiere registrar un producto, debería ser parte de los objetivos, o sea, parte del pliego de requisitos del producto debería ser... producto de los datos de entrada mismo, totalmente de acuerdo. El dato de entrada debería ser, va a ser un producto para registrarse y definir qué mercado. El argentino, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, o sea, definir también dónde se va a registrar, ¿no? Bueno, gente, creo que estamos llegando a los tiempos que teníamos previsto. Fantástico, bueno. Eso, le agradecemos muchísimo. No dejamos, aprovechamos para invitarlos. Están los cursos vigentes en nuestras plataformas para que se sumen, para que podamos intercambiar información. Sobre todo eso lo consideramos a estos cursos como un lugar de encuentro y de intercambio y de formación para todos, en donde, con esta cuarentena es un momento propicio para poder encontrarnos por las redes, ¿sí? Lo invitamos a visitar nuestras web y de ahí tener más información al respecto.
Bien, esta charla también va a quedar grabada, así que se las vamos a subir probablemente a YouTube y les vamos a compartir el link a todos los que se inscribieron. Eventualmente, si alguno no pudo ingresar o por alguno de estos problemas técnicos que tuvimos, lo va a poder tener disponible también. ¿Bien? Muy bien. Gracias, Vivi. Gracias. Estaba Romy también por ahí, así que les agradezco. Estaba Romina también. Bueno, muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Fantástico. Bueno, gente, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Cuídense, a respetar la cuarentena y que anden muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.